Buenas tardes. Los saluda el ingeniero Jorge Lasarte, presidente del Instituto Latinoamericano de Investigación y Estudios Viales. Una vez más, desde el mes de septiembre, todos los jueves a las 6 de la tarde para tener conferencias vía online gratuitas sobre diferentes temas técnicos que el ILEF está dando para poder mantenernos al día en los aspectos más importantes de la vialidad nacional. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de evolución de los pavimentos rígidos, del damero a elementos finitos. Y estará a cargo del ingeniero civil Carlos Márquez Herrero. Él es ingeniero civil de la Universidad Metropolitana de Caracas. Es máster en ingeniería, en diseño de estructuras y pavimentos del MIT, Instituto Tecnológico de Massachusetts. Es profesor de máster y posgrado en vialidad y transportes en España y Venezuela y tiene 25 años de experiencia en obras de vialidad y es consultor internacional y jefe a nivel nacional de ingeniería vial en la empresa de Cementos Pacasmayo en la actualidad. Le agradezco mucho al ingeniero Márquez por su presencia y transmisión de sus amplios conocimientos y a ustedes por estar presentes en esta reunión. Sin más que decir, ingeniero Márquez, los dejo con el auditorio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Lasarte, por su amable presentación. Muy buenas tardes a todos y bueno, hoy un día más para colaborar con esta excelente labor que está llevando adelante el ILIEF a través del doctor Lasarte y de todo su excelente equipo. Entonces, sin más preámbulo, todo dicho, comencemos a conversar un poco de pavimentos. Hoy les vamos a traer una parte de evolución. Lo que quisiera esta charla es que sea un poco ligera, un poco informativa. Vamos a alimentar hoy un poco más la cultura general y no sin dejar de tomar en cuenta algunos elementos importantes que son los que nos enriquecen a todos nosotros el conocimiento. Yo voy a exponer aquí parte de las experiencias que he podido adquirir a través del desempeño como jefe de ingeniería vial del Cementos Pacasmayo y muchas otras cosechas durante toda la época digamos, profesional. Comenzaremos con un poco de historia de los pavimentos en la introducción. Para eso vamos a remontarnos a 4000 años antes de Cristo. Justamente en esa época se estima que fue que se dio el invento de la rueda. Hay quien asegura que la rueda, inclusive antes de la rueda, ya existían los caminos. De hecho, la necesidad de trasladar bienes, servicios, ir por alimentos y comercio, es tan vieja como la humanidad. De manera que no es raro hablar de que caminos existían mucho antes de la rueda. Sin embargo, a partir de la rueda, del invento de la rueda, es que empiezan a desarrollarse grandes caminos con ciertas necesidades. Y las necesidades de estabilización, evitar o facilitar que las cargas cada vez más pesadas ya no eran llevadas por bestias ni por las personas, sino ahora por carruajes que tenían cada vez más peso, necesitaban de ciertas características de suelo. De manera que los primeros pavimentos que descubren están en donde hoy en día está Siria, antes llamado Mesopotamia, y eran caminos como más o menos como los que estamos viendo en el sitio, solamente habían losas que eran formateadas y se ponían para mejorar el rodamiento, ¿no? Los caminos incas más o menos tuvieron una historia muy parecida. Ya es mucho más reciente que lo que hablamos de Mesopotamia, sin embargo, eran caminos importantes. Estamos hablando en este caso de 30.000 kilómetros de vías que se desarrollaron a todo lo largo de Sudamérica
Básicamente el imperio inca es al que se le asigna la autoría de todos estos caminos. Y sin embargo hay que resaltar que no conocieron la rueda la conocen los incas cuando llegan los españoles. Volviendo un poco atrás, en la época del Imperio Romano, estamos ahora ubicándonos entre el año 400 antes de Cristo y 400 después de Cristo aproximadamente, se registran también muchos kilómetros de vías. Ellos alcanzaron hasta los 180.000 kilómetros de desarrollo total. Solamente la ruta de la seda tenía 7.000 kilómetros de largo. Era la primera vía que se hizo netamente con interés comercial. Sin embargo, el gran desarrollo de los pavimentos romanos tenían que ver más con la movilización del aparato bélico del Imperio Romano. El gran éxito que tuvo el Imperio Romano en su expansión se basó en la fabricación y en la disponían de pesados equipos bélicos que no podían, no competían con los que tenían sus reinos vecinos. Y la movilización era un área estratégica para ellos. De manera que las carreteras vinieron a ayudarlos a ellos a poder sorprender y a expandir el Imperio Romano en ese sentido. La vía romana, como les decía, 80.000 kilómetros en total, venían a hacer un producto de la necesidad de mover grandes pesos. Y la forma como fueron estipuladas fueron más o menos ensamblando rocas de tamaños grandes a tamaños cada vez más pequeños, por unos espesores más o menos considerables, y al final ponían unas piedras planas que eran las que servían de rodamiento. La ley romana se amplió tanto que necesitaron de tomar parte algunos de las regiones por donde ellos atravesaban para poder garantizar el perfecto funcionamiento o el mantenimiento de estas vías, con lo cual se le dio, se conformó por primera vez el criterio de concesiones. Y el Imperio Romano en este caso imponía la concesión, salvo bajo pena de acciones bélicas contra regiones, para que ellos mantuvieran en condiciones mínimas a la carretera. Al caer el Imperio Romano, también cae esa obligación de mantener las vías en ciertas condiciones y por lo tanto las carreteras empezaron poco a poco a desaparecer. Sin embargo, ya para la primera mitad del siglo XVIII, en Francia se dieron los primeros pasos modernos, si se quiere así decir, para volver a rehacer estas vías que seguían siendo basadas en los mismos diseños romanos. Estamos hablando de 1800 años, 1700 años antes. Ellos comenzaron a pensar un poco más y le aplicaron un poco de ingeniería, y ahí sale el doctor Pierre Tresaguet, que fue el primero que empezó a pedir ciertas condiciones para poder ajustar de nuevo estas vías. Se combinaron las capas de agregado hasta este momento, desde los romanos, sin cementante. Eran solamente piedras ensambladas. Casi inmediatamente con el desarrollo de las vías francesas, los ingleses también empiezan a participar en esto y empiezan a aparecer nombres que para nosotros son más conocidos, como el de Thomas Telford, el de John Macadam y John Metcalfe, que fueron los que empezaron ya a desarrollar un poco técnicas adicionales para poder darle más durabilidad y adaptarse a mayor variedad de suelos. Ya para la segunda mitad del siglo XIX viene el invento del ferrocarril, y el invento del ferrocarril, como todos saben, tiene unas vías muy específicas y declinaron totalmente el mantenimiento y la construcción de carreteras, porque la mayoría de las vías que las carreteras unían eran locales, y las vías digamos, de larga distancia eran vías que las cubría el ferrocarril. Sin embargo, casi simultáneamente con la aparición del ferrocarril, aparece también el vehículo.
y al aparecer el vehículo, el motor de combustión interna, empieza a impulsarse de nuevo la construcción de las vías y el mantenimiento de las que todavía no habían desaparecido. La mayoría de estas vías fueron con diseño Macadam, que fue el que se popularizó más durante esa época. Vuelve otra vez el tema de la guerra, que por la Primera Guerra Mundial a principios del siglo XX, entonces las carreteras se fueron deteriorando aceleradamente por los mismos efectos de la guerra y también por las movilizaciones de pesadas maquinarias bélicas. Lo que impulsó de nuevo la reconstrucción y un poco más la investigación sobre los daños que había sufrido el pavimento. En ese caso, cuando se vuelven a reconstruir, el diseño prevalece el diseño Telford, sensiblemente un poquito distinto al Macadam, pero básicamente todavía en manos de las mismas teorías que veníamos manejando anteriormente. Ya a partir del año, de los últimos 40 años del siglo XIX, se empieza a pensar en elementos cementados y se empieza a trabajar con asfaltos de lagos asfálticos y un poco también con los primeros concretos que existieron. Entonces, estos son los diseños que se basaron en el pavimento romano. El pavimento romano tenía dos estructuras importantes, que eran la parte de la estructura vial, estaba conformada por una piedra que generalmente era local, después se rellenaba con una piedra dura, que si no la había local, había que importarla. En algunos casos apareció el concreto romano, que eran unos barros con características puzolánicas que daban cierta durabilidad y una capa de suelo totalmente impermeable para poder mantener el funcionamiento de la subrasante, que no se deteriorara con los cambios de humedad. Por eso los pavimentos romanos tenían unos confinamientos con piedras de soporte lateral y unos canales de drenaje que los llevaron a cubrir este espacio de 2000 años, donde todavía hoy en día existen algunos pavimentos en la zona bueno, en todo su espectro, algunos tramos se han podido rescatar. Si empezamos a analizar esto, ya el Pierre Tresaguet empieza a modificar un poco estos diseños romanos y ya empieza a poner especificaciones un poco más complejas, un poco más de ingeniería, donde empieza a especificar tamaños precisos de piedra para irla ensamblando desde las piedras más grandes en la parte de abajo hasta piedras más pequeñas en el rodamiento y cubiertas con una piedra especial que era el del rodaje. Eso lo vimos anteriormente. Thomas Telford, por su parte, también tuvo cierta tendencia a hacer lo mismo, sin embargo, los diseños de él variaban en el sentido de que eran totalmente confinados y tenían unos tamaños de gravas más específicos, mucho más específicos, y fueron el de Macadam, igual fue el que empezó primero a considerar esta transmisión de esfuerzo desde las cargas que dejaba el tráfico hacia el suelo, y empezó a trabajar con piedras muy pequeñas y que se descansaban sobre suelos compactados. Básicamente en toda esta época el problema es el que observamos en la diapositiva. Los suelos inestables causaban muchos inconvenientes para poder transitar y tenían que ser resueltos. Y estas situaciones las encontramos muy frecuentemente en esa época, finales del siglo XIX, principios del siglo XX. El invento del carro, ya estamos hablando quizás los primeros 20 años del siglo XX, y las carreteras estaban de esta naturaleza. Durante la Primera Guerra Mundial, en muchas ocasiones sucedieron escenas como la que vemos en la foto, y hasta que se empezaron a compactar los suelos con las teorías de Macadam, y salieron los primeros equipos de construcción, el resto se hacía manual. Finalmente, hacia el año, a principios ya, hacia el año 1860, por aquí lo vamos a ver, 1824, bueno, 1870, aparece en Estados Unidos la primera calle de asfalto que se hizo con asfalto de los lagos franceses.
Sin embargo, desde el año 1824 hay registros en los Champs-Élysées de París, donde se hizo con trozos de asfalto de los lagos franceses. En 1875, en New Jersey se construyen 45.000 metros cuadrados de pavimento a partir de asfaltos de lagos ya americanos que se ubicaban en Trinidad y Tobago y en Venezuela. Para 1900, Frederick Warren patenta la primera mezcla de asfalto en caliente que se llamó mezcla bitulínica. Y hacia 1910 se registra la primera construcción de pavimentos asfálticos en caliente en el estado de Kansas, en la ciudad de Topeka, Estados Unidos. Estas son fotos de esa época donde se estaban construyendo los primeros pavimentos asfálticos. Esta era la compactadora que utilizaban. En paralelo, el concreto del año 1865 en Inverness, en Escocia, aparece el primer registro de pavimento rígido, que todavía hoy en día está en funcionamiento. Y en Estados Unidos, prácticamente muy paralelo con el pavimento asfáltico, en el año 1891 se construye la avenida Court en la población de Bellefontaine, en Ohio. Y se considera que fue el primer pavimento construido en Estados Unidos y todavía hoy en día existe. Ha sido objeto de muchos estudios y se convirtió en un hito histórico para la ingeniería civil en los Estados Unidos. Esta es una foto de esa misma avenida, la avenida Court, construida en 1891. Esta foto se tomó aproximadamente cuando cumplía 100 años la avenida. En la avenida Court, de la cual ya tenemos los primeros registros, tenía esta información, estos datos generales. El espesor era de 15 centímetros, estaba conformado por 2 capas de agregado duro para evitar el desgaste por el paso de los caballos. La primera capa era de 10 centímetros con un cemento en relación 1:5 con el agregado. El tamaño nominal o el tamaño máximo de la piedra, donde era de 1,5 pulgadas, y la relación agua-cemento que se utilizó en ese momento fue de 0,60. La segunda capa era de 5 centímetros con unos agregados, con una relación de cemento agregado de 3:5, mucho más cemento. El tamaño nominal era de media pulgada, material mucho más fino, y la relación agua-cemento 0,45. En ese momento se le imprimieron marcas de 1/4 de pulgada para darle textura. Se curó con el método de inmersión o con capas de arena húmeda de 5 centímetros por 2 semanas. Hoy en día estamos curando por 7 días, una sola semana. El concreto fue preparado en mezclas secas volumétricas. Se llevaban al sitio, se mezclaban en el sitio, se humedecían en obra y se vació sobre encofadas de tiras por segmentos alternos. Esto es lo que hoy en día llamamos el método del damero. Ellos fueron los primeros que utilizaron este sistema para construir. El sistema era ingenioso porque utilizaba prácticamente algunos sectores del pavimento construido como encofrado para los nuevos sectores. El equivalente a un bache de una planta de asfalto de 8.000 libras, que es aproximadamente 3,7 toneladas, toma más o menos 5 minutos, en el caso de una planta de 120 toneladas hora, que es una planta relativamente común. En aquel momento, el asfalto se podía preparar aproximadamente en 4 horas, el mismo bache, o sea, 3,7 toneladas. Y más o menos la misma cantidad de concreto tardaba un día, porque el concreto necesitaba de agregados bien gradados. En cambio, el asfalto se trabajaba con mezclas integrales. Y esta diferencia le daba ventaja al asfalto, que en medio día prácticamente podían hacer lo que el concreto hacía en un solo día. Pero hacia 1913, en Baltimore, se produjo la primera carga de concreto premezclado. Ya con la aparición de concreto premezclado, los tiempos de preparación se disminuyeron sensiblemente y de esta manera el concreto volvió a ser competitivo. Pero, ¿qué podemos hablar ahora de los métodos de ensayo, de cómo se diseñaban los pavimentos en esa época? Y la respuesta está en la historia que se ha llevado a través de los Estados Unidos de las pistas de ensayo.
En el año 1921 se llevó a cabo el experimento de Pittsburgh y en el mismo 21 y 22 el experimento de Illinois. En esos dos experimentos, el profesor Westergaard estuvo tomando estuvo aplicando algunos criterios para lograr conjugar toda esta experiencia y determinar algunas fórmulas para establecer los esfuerzos y deformaciones en pavimento. Westergaard ha sido el padre de la parte de pavimentos rígidos porque él hizo ciertas especificaciones muy importantes que las hizo valer hacia su método de diseño que se llamó el método CBR, el cual sí, el CBR proviene del año 1922-23, más o menos de esa época. Y todavía hoy en día queremos marcar todos los diseños nuestros hablando de CBR, cuando el CBR ya es harto conocido, no es un método muy preciso, muy exacto, y estas imprecisiones nos hacen incurrir en errores, en fallas y en costos, por supuesto. La Federal Highway Administration hacia el año 1930 inicia, entre el 26 y el 30, inicia el estudio ya para validar la fórmula de Westergaard y publica la guía para diseño estructural de pavimentos de hormigón. Las premisas de Westergaard en ese momento fueron soporte uniforme, lo que significa que la superficie de apoyo era plana y perfecta. Había una sola losa, o sea, no había transferencias de carga entre ellas. La carga actuante era un eje sencillo. El pavimento era unicapa, o sea, era a full depth, solamente una capa de pavimento directamente contra el suelo. Las losas eran infinitas, eso significa que no tenían bordes a los lados ni tenían juntas. No había forma de que la carga se acercara al borde y tuviera una situación distinta, ¿no? Y la fundación se consideraba semi-infinita. No se consideraba totalmente homogénea también. ¿Qué hicieron estas premisas? ¿Cómo nos hacen interactuar con los métodos de diseño? Hacia el año 1958-62, la AASHTO, en ese momento ASHO sin la T, propone hacer el experimento de Illinois, el segundo experimento de Illinois. Este segundo experimento de Illinois trajo como resultado lo que hoy en día conocemos como el método Ashton 93. Se construyó en una forma que un poquito más adelante les voy a comentar. En el año 1994, inclusive hasta la actualidad, se ha conducido otro ensayo, que es el ensayo de Minneapolis, en el cual todavía se siguen validando algunos de los parámetros que nosotros estamos observando sobre la carretera y convirtiendo estos parámetros en fórmulas mecánicas, fórmulas mecanísticas más bien. De aquí vienen todos los métodos. Los métodos que se basan en el experimento del año 62 de Illinois de Ashton son métodos empíricos totalmente. Y después lo que se basan ya en los resultados de Minneapolis son métodos mecanicistas, porque están combinando elementos finitos o la modelación matemática de algunos fenómenos y los superponen para acumular los deterioros que se van sembrando sobre las estructuras de los pavimentos para poder darle una predicción de la durabilidad. Entonces, ¿cómo ha sucedido esto? Como hemos visto, estos años, ahí tenemos una línea, un timeline de cómo sucedieron estos experimentos. El experimento de Pittsburgh en el año 21, y Bates aproximadamente muy cerca en el año 22, hasta el año 52 que se conduce el experimento del estado de Washington, y en el año 62 se construye el tramo de prueba de la carretera de Ashton en Illinois, y en Minneapolis en el año 94. Ya paralelamente, después del año 62, se construyeron algunos tramos de prueba en Europa y en Asia, en Japón, inclusive hay algunos tramos de prueba en Latinoamérica, en Brasil, que son monitoreados también por la ASHTO. Los métodos de diseño, fíjense cómo cambia el aspecto, han venido pululando alrededor de estos ensayos. Así, el método CBR, que se desarrolla a través de Westergaard en el año 28, el método CBR fue
hecho en California. Es importante entender que a través de Caltrans, del Instituto del Transporte de California, fue el que especificó el método CBR para unificar un criterio de cómo analizar la dureza de los materiales, y fue muy aplicable a diferentes durezas. Por lo tanto, se convirtió en parte del lenguaje de la ingeniería vial. Hacia el año 30 aparece el método de la FHWA, de la Federal Highway Administration. En el año 33 aparece la primera guía de diseño de la Portland Cement Association, que fue un compendio de toda la información anterior que se venía dando. Y ellos empiezan a adelantar un poco la investigación sobre los pavimentos rígidos, produciendo también una guía en el año 51, en el año 66, con cierta regularidad. Por su parte, AASHTO comienza a tener resultados a partir del año 62 en el experimento de Illinois, y se convierte en un hito donde todavía hoy en día, desde el año 93 hasta acá, estamos trabajando con los retrocálculos que se hicieron en el experimento de Illinois. Después de la AASHTO, el método empírico, la salida justamente de los métodos empíricos del año 93, dejaron tantas interrogantes en el ambiente que los ingenieros o los investigadores empezaron a pensar en la forma de simplificar y digamos, de buscar que el comportamiento tuviera más relación con el diseño de lo que realmente había demostrado a través del experimento de AASHTO. Y esto empezaron a echar mano de los elementos finitos que se habían utilizado por primera vez cerca del año 1975, y lo había utilizado exclusivamente la NASA. A partir de ahí, ellos con la misma filosofía fueron adaptando algunos fórmulas que venían derivándose de ciertos mecanismos de deterioro que se habían observado en los experimentos que hasta ese momento se habían conducido, para poder predecir el comportamiento de ciertos materiales. Y de ahí nace la idea de los métodos de elementos finitos. Pero los métodos de elementos finitos nos daban una idea puntual, nos daban una fotografía del momento, pero no nos daban el comportamiento a largo plazo. Para poder extenderlo a largo plazo había que correr muchas situaciones que se podían ir reproduciendo, y en qué forma estas situaciones iban dejando daños incorporados a la estructura. Y en la forma como se venían registrando, se llamó el método mecanicista, que justamente es utilizar elementos finitos y sumar toda esta cantidad de situaciones puntuales que nos reflejan los elementos finitos, para después acumularlas en un comportamiento final de la estructura. Y eso es lo que tenemos hoy en día con los diseños más modernos. En el tema de los métodos de diseño, como le decía, de las obras, desde Inverness en Escocia en el año 1870 tenemos registro. En el año 1891 en Estados Unidos se construye la primera avenida de concreto, básicamente, ¿no? En El Salvador, después de la Primera Guerra Mundial, debido a que de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos donó unos equipos a El Salvador y eran justamente para construir pavimentos rígidos. Y uno de los primeros pavimentos rígidos que se construyen en Latinoamérica fueron hechos en El Salvador. Y en Perú, casi simultáneamente, en el año 22, se construye la Avenida Venezuela, la cual fue hecha en pavimento rígido con unos métodos muy parecidos a los métodos actuales, donde eran tiras continuas a cerradas. Por supuesto, entendemos que en el año 1922 todavía no existía ni siquiera el método de diseño del CBR, y mucho menos el AASHTO, ¿no? No había sido todavía conducido mucho de esos experimentos, y los pavimentos tenían unos sobredimensionamientos importantes. Sin embargo, para el año 1960, en Perú se construye la vía expresa, donde prácticamente se reprodujeron los diseños que se habían construido en el experimento de Illinois. Basados en esa experiencia, se construyeron no solamente esto, sino muchísimos pavimentos alrededor del mundo que se fueron evaluando. Es importante ver cómo hoy en día todavía esa vía, que fue construida en el año 68, prácticamente con un desconocimiento total de cómo eran
los pavimentos existe y está en muy buenas condiciones, con muy poco mantenimiento, si es que ha habido alguno, a lo largo de la vía. Yo sé que hay un tramo de la vía expresa que fue cubierto con asfalto, sin embargo, algunos ingenieros que observaron esto dijeron que el parche o la rehabilitación que se hizo no se justificaba porque el daño que había no era sensible. Sin embargo, hay un tramo pequeño que está hecho en pavimento asfáltico directamente sobre el pavimento rígido. En Brasil, en el año 40, hay registro ya de la construcción de pavimentos rígidos. Y en Perú, a pesar de que desde el año 68 a la fecha se han construido muchísimos pavimentos dentro de las urbanizaciones, sobre todo dentro de las zonas urbanas, esos pavimentos fueron construidos con el método de Damero que, si se recuerdan, fue el primer método que se utilizó para construir pavimentos en el año 1891. Le estoy hablando de que ese método se abandonó prácticamente antes del 1900 y a partir de 1900 se ha construido por tiras continuas. El motivo muy sencillo. El concreto tiene un comportamiento que depende mucho del agregado, depende del tiempo de fraguado, de la cantidad de cemento, de la relación agua-cemento. Es muy difícil preparar dos mezclas de concreto que sean idénticas una a la otra. Y si no son idénticas, las retracciones y los movimientos de estas losas se van a producir de manera distinta. Al producirse distinto, entonces vamos a generar unos niveles, una diferencia de niveles entre una losa y otra que van a incomodar el tráfico, cosa que nosotros lo vemos todos los días circulando por las calles de Lima y de la mayoría de las ciudades del Perú. Sin embargo, ya eso se resolvió hace muchísimos años y parece que no nos ha llegado la información todavía aquí fidedigna, porque continuamos todavía con esas prácticas totalmente anacrónicas y hay pocos ingenieros de los que inclusive hoy construyen tienden a aceptar las sugerencias que le damos continuamente de que abandonen esas técnicas que son, aparte de muy imprecisas, muy costosas y traen mucho disconfort al tráfico. Sin embargo, al final, hacia el año 2000, ya tenemos muchas vías como la avenida Sánchez Cerro de Piura, la antigua Panamericana en Lima, que se están construyendo ya con sistemas modernos de vías y que son perfectamente compatibles o compiten con la calidad de rodaje, con los índices de rugosidad que nos da el asfalto hoy en día. Entonces, ¿cómo evolucionaron los métodos de diseño? Ahí vamos a comenzar nosotros en el año 62 con el método de diseño, con el experimento de Ashton. El experimento de Ashton se construyeron loops como estos que ustedes tienen en pantalla, donde se hicieron la mitad en pavimento flexible, la mitad en pavimento rígido. Sobre estas diferentes circuitos se fueron construyendo diferentes espesores en diferentes circuitos, pero con la misma geometría y con la misma filosofía. La idea era ver cómo se iban a comportar los diferentes espesores y las diferentes combinaciones que se habían considerado para este experimento, cómo se iban a comportar ante los esfuerzos del tráfico. Y se diseñó un experimento que fue realmente muy bien controlado y el mejor experimento que se ha conducido hasta hoy en día en temas de vialidad. Los resultados han sido muy evidentes, ¿no? En ese momento se crean dos conceptos. El concepto de eje equivalente, que es el paso de un vehículo, o sea, el eje equivalente va a ser un vehículo con rueda doble neumático en cada extremo de un solo eje sencillo, y ese sencillo está cargado con 18.000 libras o 8.2 toneladas. La circulación por una vez de ese vehículo por cualquier tramo de la carretera va a generar un daño unitario. Estos fueron los dos conceptos que se plasmaron en el experimento de Illinois. A partir del experimento de Illinois, se copiaron todos estos diseños con los cuales se construyeron los tramos de prueba de Illinois y empezaron a reproducirse en muchas partes del mundo. Y la idea de medir las condiciones y el comportamiento de estos pavimentos es lo que nos ha dado todo el bagaje de información
que hoy en día soporta AASHTO 93. En el año 72 se hace una guía interim, que la guía intermedia o una guía provisional de diseño de pavimentos prácticamente tomó los diseños que se habían observado en el experimento de Illinois que funcionaban. Una de las cosas importantes que vino en esta guía es que consideraron que a partir de los 5 centímetros en adelante había aporte estructural. Una capa que tuviera menos de 5 centímetros no se logró probar el aporte estructural. Y si ustedes cambian los 5 centímetros a 2 pulgadas, entonces empezamos a entender por qué la gran cantidad de pavimentos, sobre todo los asfálticos que se construyen hoy en día en el Perú, se basan en un pavimento de 2 pulgadas. Sencillamente porque fue el espesor mínimo estructural considerado por AASHTO. Entonces, no puede ser que nosotros todavía sigamos pensando en que el espesor mínimo nos va a resolver los problemas cuando tenemos tantos años viendo el problema que se genera por estar construyendo pavimentos de 5 centímetros. Entonces, tenemos que ir abandonando, ir buscando cuáles son los espesores que realmente nos deben dar para cada tráfico. También en ese momento, hasta ese momento se utilizaban los ábacos, pero a partir de ahí se empezó a utilizar una fórmula para diseño de pavimento flexible. Sin embargo, esta fórmula no tenía calibración, lo que significa que esa fórmula era de aplicación universal, cosa que también habla de la limitación. O sea, para que una fórmula sea de aplicación universal, definitivamente los problemas de sobredimensionamiento son importantes. Sin embargo, había que resolver un tema de pavimento y esta fórmula lo hizo, lo sirvió. Hacia el año 93 se incorporan otros elementos más. Estamos hablando ya 30 años después de conducido el experimento de Illinois y todavía no había una respuesta cierta. Por lo tanto, ya había muchísimas presiones de todos digamos, los ámbitos que estaban esperando los resultados del experimento de AASHTO y sin tener resultados empezaban a emitir opiniones y emitir inclusive métodos paralelos como lo que sucedió con la PCA en varias ocasiones antes del año 93. El experimento del año 93, ellos incorporan otros dos conceptos, el concepto de serviciabilidad, que es justamente la capacidad, digamos, la calidad mínima de rodaje o digamos de la calidad mínima de vía que podía soportar un tramo en función del tipo de tráfico que tenía, la importancia del tráfico que tenía. Y la confiabilidad, que no es más que un factor de seguridad que se incorporó para evitar justamente la mayoración de los diversos elementos que están incorporados en la fórmula. Entonces, desde ese momento ya se empezaron a sacar los pavimentos con un poquito más de ingeniería. Sin embargo, hasta ahorita estábamos hablando todavía de CBR para calibrar el suelo. Estábamos hablando hasta ese momento también de coeficientes estructurales y otros parámetros que son totalmente empíricos. Inclusive los factores destructivos del tráfico también son de origen empírico. Y todos los elementos que al final tenían injerencia en la fórmula tenían orígenes empíricos. Por eso esto es un método netamente empírico. Tampoco esta fórmula tiene calibración. Lo que significa es que lo más probable es que continuamente estemos sobredimensionando. Esta es la fórmula de diseño de pavimentos flexibles incorporada en la publicación del método AASHTO 93, donde están todos estos parámetros involucrados. Y esta es la fórmula de diseño de pavimentos rígidos, la cual realmente vino a publicarse y a incorporarse al método de diseño cerca del año 98. Fue un poco posterior al diseño de pavimentos rígidos. En el año 84, como les decía, la Portland Cement Association emite un método que ya tenía que ver un poco con los mecanicistas, se adelantó un poco porque ellos tenían información de la que venían rescatando del experimento de AASHTO. Sin embargo, algunas incongruencias o unas decisiones que no tenían que ver con AASHTO, que no eran aceptadas por AASHTO, ellos fueron emitiendo información. Y esta información incorporó el tema de la fatiga y el tema de la erosión, entendiendo que la erosión es la pérdida de fino de las capas no cementadas y la fatiga se refería
La fatiga era las fallas que se producían en las losas ya cementadas por efecto de los ciclos de carga y descarga, ¿no? Pero en la mayor parte de su desarrollo corrobora lo que viene después a salir en ASHTO 93. El American Concrete Pavement Association de los Estados Unidos recopila mucha información. Ella produjo el WinPass, que es un programa netamente ASHTO 93, fue emitido por la American Concrete Institute, paralelo o muy cerca de eso salió una guía de diseño de construcción de pavimento del ACI, y el ACPA también evolucionó ya en el Street Pave, lo cual tenía cargas adicionales, tiene información adicional. ASHTO hacia el año 2002 lanza el método de empírico, el Mechanistical Empirical Pavement Design Guide, que es donde ellos abandonan ya, de hecho, la tendencia de los valores empíricos y empiezan a contrastar estos valores con diseños de elementos finitos, los empiezan a acumular con métodos que ellos mismos habían diseñado. Entonces, para este momento, se elimina ya definitivamente el CBR y se pasa a trabajar con módulos elásticos de los materiales como una forma de ver el comportamiento real, de medir el comportamiento real de cada uno de los materiales. Ya no se consideran los ejes equivalentes, sino que se cambió la filosofía de espectro de carga, donde se avanza un poco más en la forma de ver este fenómeno, cómo incide el tráfico sobre las estructuras de pavimento. Y tampoco consideran los coeficientes estructurales, que eran la base del diseño 93. Y esto sucede escasamente 10 años después de emitir la fórmula del 93. Hoy en día ya tenemos el ASHTO 2020, que es un método muy similar al que se publicó en el año 2002. En realidad fue publicado en el año 2005, pero la promesa era para el 2002 y mucha gente lo llama del método del 2002, inclusive algunos lo llaman 2008, porque en el 2008 hubo la última modificación importante, ¿no? En el año 2020 ya existe. Está a la venta a través de la página web de ASHTO. Estos métodos no pueden ser trabajados de la misma fórmula como se trabajaba el método ASHTO 93, porque la cantidad de cálculos que se tienen que hacer son inmensas. Tienen que ser, o sea, por el orden de 200.000, 500.000 cálculos para un cálculo sencillo y mucho más de 1.000.000 para cálculos complejos de veces que tiene uno que correr cada uno de los elementos. Esto no se puede lograr si no es con la ayuda de computadoras. Entonces, la computadora vinieron a unir todo esto y de ahí se han venido desarrollando los diversos programas. El Darwin, que es un Mechanistical Empirical programa de diseño, el ASHTOWare o el ME-Design, que es el programa que funciona con el método ASHTO 2008 o 2020. Ese es un método ya donde consideran todo el tema, la parte empírica que todavía conserva, más la incorporación de elementos finitos y la acumulación de todos los efectos en el método mecanicista. Hay otros como por ejemplo el WinDepAv. El WinDepAv es un programa muy simple, muy sencillo, que fue elaborado en Colombia. Está basado en un programa de elementos finitos franceses, la filosofía que ellos aplican es una filosofía muy parecida a los diseños por modelación geotécnica, pero acumulan también los daños, porque necesariamente para poder hacer la evaluación de cargas dinámicas tenemos que acumular los daños. Entonces, este es un diseño muy sencillo, y al final les tenía el OptiPave, que es la última versión. Este es un programa que está muy, muy similar en el origen a el ME-Design del ASHTO, pero fue desarrollado por una empresa que se llama TC Pavements en Chile, ellos emitieron el programa OptiPave. Este programa OptiPave es un ASHTO, digamos, mejorado. Ellos trabajan con muchos más datos, muchos más elementos de información,
que no mucho más. O sea, si uno trabaja con 14 o 15 elementos de información, en el OptiPay estamos alrededor de los 17, 18. O sea, hay algunos adicionales que no han sido considerados en Ashton. Una llamada a la reflexión. Las normas que hoy en día nos rigen, que son estas dos que tenemos aquí, la norma CE10 de pavimento urbano y el manual de carretera, están basadas todavía en Ashton 93, aun cuando esta información, el mismo Ashton publicó documentos diciendo que Ashton 93 realmente no reflejaba el comportamiento de los pavimentos. Sin embargo, es un tema general, no es un tema peruano únicamente, es un tema latinoamericano, y deberíamos luchar cada uno de nosotros desde nuestros nichos, de nuestros escritorios, para poder variar esto. Sin embargo, en la actualidad se está haciendo una revisión de la norma CE10 y nosotros, a través de Pacamayo y a través de ASOCEM, pertenecemos de alguna manera, tenemos injerencia, tenemos contacto, digamos así, con la Comisión de Normas, y la Comisión de Normas está considerando seriamente nuestras sugerencias de ir a elementos, a programas un poco más avanzados, como el Pavement Designer y ese tipo de programas que ya están basados en ASHTO 2008 y son mucho más avanzados que lo que estábamos manejando en la forma. Paralelamente, la construcción de los pavimentos también fue desarrollándose. Volvemos a recordar las premisas de Westergaard: soporte uniforme, una sola losa sin transferencia de carga, la carga actuante que ha variado durante el tiempo, el pavimento una sola capa, o sea que no hay base, subbase y rodamiento, sino una sola capa, y las losas infinitas sin bordes y sin junta, con una fundación homogénea y semi-infinita. Cosa que sabemos que todas estas premisas no son ciertas, pero de alguna manera nos han dado los elementos para poder explicarnos los fenómenos que se van dando. ¿Y qué es lo que vemos nosotros en los pavimentos hoy en día? Nosotros vemos una carga que se aplica sobre una losa de pavimento, la cual transmite los esfuerzos de esa carga de manera uniforme bajo la losa al suelo de la fundación o de la base de la subbase. En la junta existe la posibilidad de que se deposite en agua, y eso es muy normal en el agua de la lluvia, ¿no? El efecto que hace el tráfico en estos casos es que cuando se aproxima a la otra losa, a la transferencia, de manera exagerada, se produce una flexión de la losa que está aplicando la carga. Esa losa hace que el agua se desplace en un sentido completamente y va a tratar de migrar todos los finos dentro de la base. Esto es uno de los efectos más importantes. El otro efecto, pasa la losa de una a otra, el agua regresa otra vez a su posición original y sigue el procedimiento de la migración de fino. Cuando la rueda pasa a la siguiente losa, se libera un poco la losa anterior y la losa posterior carga toda la deflexión hasta que esa carga termina de pasar en un cierto sitio. ¿Qué es lo que termina sucediendo? Bueno, por un lado, necesitamos espesores muy grandes para que cuando esa carga se está aproximando al borde de la losa, esta no presente deflexiones mucho más grandes y dejen escalonamientos entre las losas. Esto es un proceso que se va generando muy poco a poco, pero que tenemos, o sea, si ustedes observan la vialidad de las ciudades, sobre todo construida por el método de Amero, es un resultado muy, muy normal de observar. La erosión de los materiales, la acumulación de fino excesiva debajo de una losa las levanta, y inclusive hay un elemento que también se presenta que se llama el bombeo, donde esa agua que a veces se aumentan las presiones de manera que no pueden escaparse, terminan saliendo por entre las losas del pavimento y arrastrando finos con ellas, con lo cual van dejando zonas de baja capacidad de carga por debajo de las losas, ¿no? Ese efecto es el mismo que estamos viendo aquí, el mismo efecto que vemos aquí. Se fue corrigiendo, o sea, cuando se observó este efecto, que era uno de los casos, digamos, límite
acuérdense que Westergaard nos decía que no había juntas. Entonces, si no había juntas, esto no podía suceder. Pero como sí hay juntas, porque los pavimentos igualitos se tendían a agrietar, es un comportamiento natural del concreto, entonces teníamos que hacer estas juntas para evitar estos agrietamientos. Entonces, la única forma de evitar de que estas losas se les incrementara el espesor era haciendo que una losa colaborara con la otra. ¿Y cómo se hizo? Se le aplicaron pasadores de corte, de manera de que al neumático, al aproximarse a la transferencia, al cambio de las losas, hacía que el peso que iba a tratar de flectar esta losa inicialmente se compartiera con la siguiente losa y de esta manera colaboraban. Y así se lograron reducir los espesores de los pavimentos para abaratar un poquito los costos y garantizar esto con otros beneficios adicionales de que se evitaba la migración de finos en cierta manera y el bombeo del agua hacia afuera. Entonces había muchos beneficios en esta solución. Sin embargo, esta solución no solamente se presenta en la transferencia de carga, sino que tenemos un vehículo a medida que va circulando, cada vez que esta rueda va aproximándose a la junta, esta es la situación que vemos. También se presenta cuando esta rueda va circulando muy cerca del borde de la vía. Si no hubiera bermas en este sitio laterales, la vía terminara aquí, lo que se nos presentaba era esta situación. Con lo cual, aplicando el mismo criterio, para evitar esta deflexión teníamos dos opciones. O le construíamos una berma y la amarrábamos de alguna manera con la pista principal, o incrementábamos los espesores del borde, el cual fue diseño, originalmente había muchos diseños de esta naturaleza. Pero esto es un diseño que desde el punto de vista constructivo es un poco complicado, entonces terminaba siendo un diseño de mayor espesor. Y de esta manera se disminuía bastante la deflexión del borde de la losa. Sin embargo, esto fueron el análisis inicial que se hizo. Cuando nosotros trabajábamos con damero, lo que hacían era, se vaciaban unos paños, digamos, intercalados, se dejaban estos blancos sin vaciar, y después de desencofrar y de tener ya el paño, digamos, ya sano, que generalmente sucedía al día siguiente, entonces se venían a vaciar los paños intermedios. El problema que estábamos acarreando ahora era, primero, no había transferencia de carga entre los paños, lo cual nos obligaba a tener espesores muy grandes de pavimento. Los niveles superiores del pavimento no eran exactamente los mismos, con lo cual le estábamos introduciendo ciertas incomodidades al tráfico, ¿no? Y para, digamos, eliminar esta circunstancia, entonces, siguiendo los consejos de Ashton, se le colocaron pasadores de corte a toda la junta. Y de esta manera se construyen hoy los pavimentos, habiendo disminuido un poco los espesores de esta manera, ¿no? Sin embargo, no toda la investigación quedó aquí. Una vez que se observaron esto, también se observaron que la mayoría de las losas terminaban agrietándose en el medio de los neumáticos. Y como estas grietas eran sumamente comunes, grietas longitudinales o grietas transversales por la mitad, entonces, ¿qué pasaría si nosotros favorecemos? En lugar de que esa grieta se cree, vamos a hacer un corte adicional en esos sectores. Esto lo vamos a ver justamente a continuación. Pero antes quiero hablarles sobre el tema del alabeo, que es otro de los elementos que están involucrados en el comportamiento de los pavimentos. El alabeo es justamente esta deformación, más o menos como se ve en la figura, que puede ser muy bien cóncava, como está aquí, o puede ser convexa, totalmente al revés, que viene dada por tres factores. Primero, el calor, la temperatura. Si nosotros vemos cómo la temperatura calienta la superficie, digamos, la fibra superior de la losa de pavimento, pero sabemos que la fibra inferior se va a mantener más fría que la fibra superior, porque no está directamente sometida a los efectos de los rayos solares. Entonces, esto obliga a que haya mayores dilataciones en la fibra superior que en la fibra inferior, lo que va a provocar que la losa se curvee de esta manera. Al curvearse de esta manera y aplicar una carga en el centro, entonces esta losa va a tender a bajar
pero sabiendo que tiene una longitud mayor arriba, lo que se va a generar es unas tensiones de tracción en la fibra inferior, con lo cual se puede generar o se va a generar a la larga un agrietamiento de abajo hacia arriba justo en la mitad de la losa. ¿Qué sucede en la noche? Cuando la temperatura de arriba es menor que la de abajo. Sucede todo lo contrario. Como es menor, en este caso, la fibra de arriba se va a contraer más que la fibra de abajo, pero en este caso ya la carga central no es la que nos preocupa, sino las cargas que van a los lados, que serían los dos pasos del vehículo. Entonces ahí podemos ver que va a tender a bajar, digamos, los lados de la losa, y lo cual va a generar una grieta de arriba hacia abajo, porque las tensiones de tracción se van a acumular en la fibra superior. Entonces, estos dos son los alabeos típicos por temperatura, o la forma de explicarlo sencillamente. Son un poco más complejos de lo que ustedes han escuchado, pero es la forma de explicarlo, ¿no? Entonces, esto lo llaman alabeo durante el día, durante la noche. También estos fenómenos se presentan por humedad, pero lo más importante es que aun cuando estos fenómenos ya entendemos que se puedan presentar en unas losas, hay veces que no le conseguimos explicación de por qué en algunas condiciones estas grietas se terminan saliendo en el día, en vez de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo o viceversa. En medio de la investigación se determinó que había un efecto de construcción. En el momento en que se construyen los pavimentos, las losas tienden a fraguar con unas geometrías parecidas a estas. Estas geometrías se les llamó alabeo por construcción. Por ese motivo, se han tomado muchas precauciones hoy en día y se han modificado los métodos constructivos y se empiezan a construir las losas, digamos, tarde en el día o si es posible en la noche, donde los rayos solares nos van a incidir menos y no van a permitir que en las primeras horas de fraguado, que es donde se produce el alabeo de construcción, se vayan a generar curvaturas muy grandes, por lo menos. Siempre va a haber algo, pero no tan grande. Y ahí viene la importancia del curado, viene la importancia de la hora de vaciado y la importancia de algunos de los equipos que se utilizan en la construcción. Entonces, si nosotros vemos en estos casos, este es un análisis de elementos finitos que lo vamos a conversar más adelante. Otro de los elementos que han tenido también evolución en los pavimentos es el tema de los ejes equivalentes. Los ejes equivalentes por el diseño Ashton 93 era reducir todo tipo de tráfico que se producía sobre una vía a un solo tipo de camión. O sea, no importa qué vehículo pase, si es una moto, hablando exageradamente, si es un vehículo particular, si son camionetas pick-up, son camiones pequeños, son volquetes, o son camiones muy grandes de diferentes tamaños y con diferentes configuraciones, todos en la metodología ASTO son reducidos a un camión volquete cargado con 8.2 toneladas en el eje de atrás. Ahí hay también muchas mentiras dentro de esta verdad. Nosotros lo podemos matemáticamente hacer, pero realmente no representa el tráfico. Si nosotros vemos hoy en día una carretera, se parece más a esta fotografía que a los volquetes con 8.2 toneladas circulando. Además podemos pensar, ¿cuánta carga tiene este señor adentro? ¿Está cargando Tecnopor o está cargando cargas sumamente pesadas que sobrepasan inclusive la carga legal? ¿Cuánto lleva que va aquí? ¿Ven algún volquete en esta fotografía? Resulta que hoy en día las cargas han cambiado tanto que ya el volquete no es el elemento, digamos, con el cual podemos simplificar todo este efecto sobre los pavimentos. Entonces, de esta manera, la AASHTO, cuando se da cuenta de este detalle, ya cerca de publicar el método de diseño de AASHTO 2002, se deciden estudiar ahora espectros de carga. Los espectros de carga son formas mucho más amplias de visualizar el problema, donde ya ahora no se reduce a un solo tipo de camión y menos que ese camión sea un volquete. Ahora se reduce a la cantidad de camiones que más frecuentemente pasan por la obra en la configuración y cargas que realmente llevan cada uno. Y eso es lo que es un espectro de carga. De manera que en el espectro de carga hay que hacer estudios de pesaje y tenemos que ver cuál es el rango de carga que pasan por la vía y en qué frecuencia de aparición están. En base a esto,
se decide, de acuerdo al tipo de precisión que necesitamos en el diseño, cuál o cuáles de los vehículos se van a tomar como los elementos del espectro de carga para poder cargar de esa manera el pavimento. Entonces, ha sido otra de las evoluciones. El comportamiento estructural, que ya veníamos hablando, sabemos desde hace mucho tiempo que la distribución de las cargas va en función de la rigidez de cada uno de los materiales. De manera que si vemos, por ejemplo, un concreto asfáltico en una configuración tricapa, tenemos que las cargas van a traspasar un poco la estructura del pavimento, siempre van a llegar casi al límite. Sin embargo, si tenemos base cementada, va a ser muchísimo más eficiente la transferencia de carga, y si tenemos pavimentos rígidos, la transferencia de carga se disipa, se abre, el espectro es mucho más amplio que la carga que se puede decir, el hongo de presiones que se genera bajo el pavimento asfáltico es muy cerrado, es muy pequeño, ¿no? Entonces, y esto es la explicación. Una carga sobre una losa de pavimento disipa la carga y la convierte en un área mayor. Esta carga dividida entre, digamos, centímetros o milímetros cuadrados, que es el área de contacto del neumático y el pavimento, generan una carga puntual muy grande. Sin embargo, esa carga puntual se disipa en un área mayor aquí, y por lo tanto la carga vertical que se le transmite de la losa de pavimento a la subbase, en este caso, es mucho menor que la que le transmitió el neumático al pavimento, a la losa de pavimento. La mayoría de los elementos que se estudian hoy en día en vialidad, se estudian dos consideraciones, que son las tensiones horizontales en la interfaz entre la losa de rodadura y las bases granulares. Estas lo que nos dan es la medida de la fatiga, y las cargas verticales que terminan, después de toda la disipación de cargas de la estructura, que terminan afectando la fundación. Siendo que la fundación hoy en día sabemos que es la capa más importante para el deterioro definitivo del pavimento. La fundación tiene un comportamiento rheológico plástico, donde acepta muy pocas cargas verticales, y cuando exceden esos valores pequeños, entonces termina deformándose permanentemente, y esta deformación permanente la transmite al resto de la estructura del pavimento. Por ese motivo, las cargas verticales en este punto son las más importantes en la fundación, y las cargas horizontales en la interfaz entre los rodamientos, que son generalmente las capas cementadas, y las capas no cementadas. La forma como estos esfuerzos se distribuyen están más o menos en estas curvas. La carga de esfuerzos verticales tiene un incremento, digamos, instantáneo por la aplicación de la carga, pero se van disipando los esfuerzos verticales a medida que la profundidad lo va disipando, hasta que llega a valores admisibles por la fundación. En el caso de los esfuerzos horizontales, tiene también un esfuerzo de compresión, porque el esfuerzo de la carga lo que va a tender es a doblar esta losa en un sentido cóncavo, por lo tanto te da compresión en la fibra de arriba y tracción en la fibra de abajo. Entonces, lo que se disparan son los esfuerzos de compresión arriba, y se van convirtiendo en esfuerzos de tracción a medida que baja en la capa del pavimento. Luego, estos se vuelven a transmitir en esfuerzos de compresión, porque las capas de abajo, su base generalmente no es cementada, y al no ser cementada, pues no puede absorber ningún esfuerzo de tracción. Esta es la misma aplicación. El alabeo, como les decía, puede ser positivo o puede ser negativo, según su concavidad hacia arriba o hacia abajo. Hay diferentes convenciones. Lo importante para evitar confusiones, yo lo llamo cóncavo, alabeo cóncavo y alabeo convexo. Los motivos: construcción, diferencias de humedad, diferencias de temperatura, y esos son los efectos. Yo aquí les traigo un ejemplo de un diseño, un pavimento que fue diseñado con Ashton 93. Observando los detalles, todos los valores que están aquí son los valores típicos de la fórmula de Ashton 93 para diseño de pavimentos rígidos. Se tomaron todos estos valores, pero el resultado, o sea, fue un pavimento de 20 centímetros con una subbase de 15 centímetros, basado en un tráfico de 12 millones de ejes equivalentes, con un tiempo, una vida útil o el tráfico estimado a 20 años. Entonces, con estos resultados, nosotros hicimos que este pavimento lo sometimos a un programa que se llama EverFE, que es un programa de modelación matemática, el cual, como les dije,
nos da una fotografía del momento. Solamente en el momento en que esta carga va circulando por este pavimento y pasa justamente el sitio donde están marcados los neumáticos, esta es la situación de esfuerzos que se presentan. Este es un programa de elementos finitos, el cual muestra en colores los valores de los esfuerzos, cómo se modifican en cada uno de los puntos de estas 6 losas que tenemos aquí. Para los efectos se cargaron mucha información. La información está cargada con un eje Trident de 3 ejes en la parte trasera, con 48 toneladas, una losa de concreto de MR48, que ya les significa, este es el módulo de rotura del pavimento, está relacionado con el esfuerzo máximo de tracción que resiste una viga cargada en el centro de la losa. Los paños son de 360 por 410, que son perfectamente normales en un diseño de Ashton, y el espesor del pavimento, como nos lo dijo el diseño Ashton que vimos en la diapositiva anterior, es de 20 centímetros. Aquí los colores significan los valores de los esfuerzos superficiales que están en la parte superficial de las losas, ¿verdad? Y los valores de cada uno. En la parte azul oscuro vamos a obtener valores de 0.00482 megapascales, ¿verdad? Son esfuerzos de tracción muy, muy bajos. 0.464 cuando están en ese color celeste, verde, 923, amarillo, rojo. El máximo esfuerzo que está reflejado en esta consideración particular es 1,84 megapascales a la tracción. ¿Verdad? Para un espesor de 20 centímetros y con todas estas consideraciones nos da 1,84. El esfuerzo admisible, o sea, lo que puede resistir máximo de esfuerzo de tracción en este tipo de losa, es generalmente por convención, la mitad del esfuerzo de rotura a flexotracción. El esfuerzo de rotura a flexotracción es, para un MR48, es 4.8 megapascales, por eso es el MR48. Son 48 kilos por centímetro cuadrado. 4.8 megapascales, y como decimos que el esfuerzo admisible es la mitad, entonces la mitad de 4.8 es 2.4 megapascales. Lo que significa que este pavimento diseñado por Ashton 93 iba a generar unos esfuerzos máximos de 1,84 megapascales, lo que está muy por debajo del valor, lo que significa es que el diseño que habíamos hecho por Ashton no iba a fallar por tracción bajo esta consideración. Entonces, pero como notamos de que hay una gran diferencia de 2.4 a 1,84, entonces, con la ayuda de este programa de elementos finitos del Everfé, vamos a tratar de jugar un poco y ver qué tanto hubiera aguantado ese pavimento. Para eso, vamos a presentar una nueva consideración, con lo cual nosotros bajamos ahora el espesor a 18 centímetros, sin más ni más. Ya sabemos que Ashton nos recomendaba 20. Ahora bajamos a 18 centímetros, quitamos 2 centímetros, ninguna razón específica, sencillamente vamos a jugar. Y entonces volvemos a correr el programa con todos los mismos datos que habíamos corrido originalmente. Aquí notamos que se han variado todos los valores de los esfuerzos. Y en este caso, este esfuerzo que estaba en 1.84 sube a 2,16, lo que es lógico porque ahora el espesor de la losa es menor. Entonces, ahora sigue a 2,16. Sin embargo, todavía seguimos estando mucho más bajo que el esfuerzo de rotura máximo, el esfuerzo por convención, que es 2.4 megapascales. Y esto se está produciendo exactamente en las zonas rojas que nos muestra el programa de elementos finitos. Justamente elementos finitos es porque él calcula en todos los infinitésimos de estas 6 losas los valores de los esfuerzos y los refleja en forma de colores, porque es la única forma de poderlo entender, ¿no? Entonces lo pone en colores y aquí tenemos valores que son bajos, valores más intensos, el rojo, son valores que van llegando al valor límite, en este caso 2,16, y tenemos también las zonas amarillas, verdes, azules, que nos dan el resto de los esfuerzos, ¿no? Entonces, esta es la forma de analizar y ver esta situación. Pero fíjense que volvemos otra vez a la misma preocupación. Con 18 centímetros todavía no alcanzamos el valor, digamos, no alcanzamos la eficiencia máxima de este diseño. Entonces, vamos a seguir jugando. Decidimos
que como teníamos esta disposición, donde teníamos losas de 360 por 410, como le dije al principio, cargados con un eje Trident, y fíjense que casi todas las zonas que tienden a fracturarse están en la mitad de la losa, bien sea en la mitad longitudinal o en la mitad transversal. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros favorecemos los cortes, como les dije que fue la filosofía que se hizo para optimizar las losas? Entonces decidimos cortarlas a la mitad. Y al cortarlas a la mitad, las convertimos en losas de 1,80 m por 1,80 m. Y volvemos a correr nuestro programa de Verfey. Sabemos que a 18 centímetros nos daba 2,18, no, 2, tanto, vamos a ver, vamos a recordar, aquí atrás, 2,16 megapascales, ¿verdad? Cuando las cortamos, vamos a losas de 1,80, entonces ahora corremos el mismo programa, pero modificamos el tamaño de los paños. Ahora, en lugar de tener 310 de 360 por 410, tenemos 1,80 por 1,80, el espesor de 18 centímetros, hacemos la corrida y el valor se nos cae dramáticamente a 0,859. No hemos cambiado nada, solamente hemos incorporado nuevos cortes en cada losa. Ahora, antes los cortes la losa era de este tamaño y ahora cada losa es mucho más pequeña y por lo tanto nosotros vemos que la distribución de esfuerzos ha cambiado drásticamente. Pero los valores, estos rojos que están aquí, están apuntando a 0,859, siendo que el concreto sigue siendo un MR48 y puede aguantar hasta 2,4 megapascales. Entonces, vamos a seguir jugando. Si nosotros bajamos el espesor a 12 centímetros, ¿qué es lo que sucede con 12 centímetros? Bueno, tenemos un valor de 1,65 y de 3,16 en este caso. ¿Ok? ¿Este caso cuál es? Este caso es el caso extremo, cuando nosotros estábamos hasta ahorita aplicando la carga en el centro del carril, digamos así, pero ahora vamos a aplicarla en el caso extremo. Vamos a llevar la losa hasta el borde. Y la aplicamos en el borde que sabemos que es donde se presentan las deflexiones máximas y lo cual nos va a generar esta zona roja de corte donde nos pudiera fracturar la losa en este sentido. Entonces aquí los valores de 3,16, pero nosotros seguimos amarrados al mismo MR48, por lo tanto esta losa hubiera fallado con 12 centímetros. Pero como yo les hablé hace tiempo, vamos a probar, hay una forma adicional de trabajar con las cargas hacia el borde, que es creando una berma y amarrando las bermas con la calzada principal. Veamos qué sucede si nosotros hacemos eso. Entonces, bueno, antes de hacer eso, disculpen, con lapsus de memoria, bajamos todavía más el espesor a 8 centímetros, donde alcanzamos valores de 2,73 y de 4,90, que ya son muy altos. Pero ahora hagamos el ejercicio. Vamos a agarrar esta modelación que era de 12 centímetros con 1,65, 3,16, el espesor 12 centímetros, y vamos a colocarle una berma. Entonces ahora esta situación, que era la situación extrema, que es esta que está aquí, le agregamos una berma lateral y la amarramos con pasadores de corte. Al hacerlo esto y lo volvemos a montar en el programa, este 3,16 baja a 2,23. Sabemos todavía que los valores que tenemos como máximo son los valores de 2,4. Eso significa que al final hemos llegado que una losa de 12 centímetros con berma totalmente amarrada pudiera soportar la misma cantidad de tráfico en el caso de cargas máximas, que es como se diseñan también los pavimentos rígidos por sus fallas frágiles, ¿no? Hubiéramos llegado nosotros con 8 centímetros menos al mismo valor que teníamos según la sugerencia de Ashton 93. Bien, con respecto al proceso constructivo, debo hablarles al principio de que tenemos que preparar suficientemente la base. La base tiene que ser de características homogéneas y a todo lo ancho y largo de la vía debe brindar una capacidad de soporte muy homogénea. Esto es un tema que lo nombro a pesar de que no tiene que ver directamente con los pavimentos, pero es una costumbre muy buena de tenerla siempre presente, ¿no?
entonces los grados de compactación. Se encofran y las barras de amarre, el encofrado versus barras de amarre, o sea, básicamente podemos encofrar por paño y separar, independizar un paño de otro, o podemos colocar pasadores de corte, como lo que se ven en el video que está funcionando ahí, que son pasadores de corte colocados con un insertador de barras de pasadores de corte automático que lo cargan las pavimentadoras hoy en día. Se alimentan y se van colocando cada tanto espacio. Las dowels, que son los pasadores de corte que están en las juntas transversales, generalmente son en barras lisas, se deben colocar en canastas de este tipo para, más que todo para la manipulación rápida de estas piezas. La idea es colocarlas en el sitio y cuando pase el vaciado de concreto por encima, estas personas generalmente van a tropezar con todas las barras de amarre y no deben moverlas. Si estas barras no mantienen el paralelismo que muestran ahí en la figura, entonces en lugar de darle la libertad de que en esta junta las losas se separen y se unen, lo que va a hacer es acoserlas unas con otras y la grieta que se debería generar debajo del corte que vamos a hacer en este sitio, no se va a generar aquí porque la costura hace que las losas no se muevan y se va a terminar produciendo en otro lado. Entonces, este tema hay que tenerlo en consideración a la hora de construir pavimentos rígidos. Esta es una pavimentadora de encofrado deslizante, propiedad de Pacasmayo, tiene más de 10 años en el Perú, disponible para cualquiera que la necesite, en el norte, porque es el área donde nosotros tenemos la influencia, funcionan sin encofrado, prácticamente no hay que encofrarla, se le coloca el material con muy bajo asentamiento al frente de la máquina. Aquí estamos viendo la máquina desde la parte posterior. En la parte del frente tiene unos tornillos sin fin que extienden la mezcla hacia los lados y la hace pasar por debajo del encofrado, que es la propia máquina. Aquí tiene el tornillo sin fin, pasa por debajo y deja la losa perfectamente ya compactada y consolidada y vibrada, sin aire, hacia el final. El tipo de mezcla tiene que ser de muy bajo asentamiento, entre 0 y 1 pulgada de asentamiento máximo. Se deben trabajar concretos de alta resistencia, porque son un MR48 tiene entre 380 y 400 kilos por centímetro cuadrado a la compresión. En muchos casos se le aplican fibras de polipropileno, pero macrofibras de polipropileno, las cuales tienen muy buen comportamiento dentro de la mezcla. Sin embargo, es importante que si se va a considerar ahorro por efecto del espesor, lo cual puede funcionar con la aplicación de fibra de polipropileno, no se puede diseñar con métodos empíricos. Los métodos empíricos no pueden considerar de ninguna manera la aplicación de estas fibras. Entonces se tiene que ir a algunos modelos matemáticos y entre los que yo conozco, el único que conozco que considera eso realmente es el método, el programa OptiPave, que corresponde al método de la TC Payments de Chile. Se puede alcanzar rendimientos alrededor de 1.200 metros cuadrados por día, los cuales se pueden superar indudablemente. Estos son rendimientos bajos que hoy en día existen por la poca experiencia y la poca cantidad de empresas que compiten en este sentido. Sin embargo, estos rendimientos se superan con creces en cualquier otro país donde hay mayor cantidad de pavimentos de este tipo y se pueden llegar hasta 1.900, 2.200 metros cuadrados por día sin ningún problema. En realidad, la máquina, el límite de colocación de la máquina es la cantidad de concreto que se le pueda enviar. Y es más complicado preparar esas mezclas homogéneas, industriales y mandar la suficiente cantidad para tener rendimientos mayores. También se pueden hacer colocaciones manuales. En este caso vemos lo que es la regla vibratoria y las cerchas vibratorias. Esta regla vibratoria tiene una característica de que ella flota sobre el concreto, lo que significa que no es muy precisa con el tema de los iris, porque lo que hace es que el concreto lo va aplanando a un aspecto que lo controlan los albañiles de un lado y de otro. Sin embargo, si vas a hacer vías de alta velocidad, los iris que produce son muy, muy malos, ¿no? En ese caso, es preferible trabajar, si no se puede con la pavimentadora, que sería la mejor opción, trabajar con cerchas, que estas sí se van aplicando sobre los encofrados laterales, y de esta manera pueden copiar una línea que los topógrafos pueden ir estableciendo con anticipación.
El acabado de la superficie se trabaja con alisadoras, puede ser con flotas que son como unas alisadoras más o menos con esta misma función, pero muy grandes, que se trabajan de un lado y del otro, y con alisadoras de este tipo solamente para reavivar el pavimento, el concreto en realidad. Estas alisadoras, en teoría, no es muy importante utilizarlas en el pavimento. Sin embargo, si se trabaja bajo ciertas condiciones, como por ejemplo de día, donde la evaporación es muy alta, es muy importante tener estas máquinas porque se le pierde el control a la velocidad con que ella llega al fraguado. Y si no hemos logrado hacer el texturizado y terminar de ciertos detalles que tenemos que terminar sobre la losa antes de dejarla libre, es preferible tener estas máquinas a mano. El texturizado se hace con unos cepillos de cerda, de alambre o de polipropileno que se van marcando en uno u otro sentido, es totalmente independiente, el efecto es exactamente el mismo, solamente que es mucho más práctico hacerlo de un lado a otro por la longitud que tendría que cubrir en este sentido y por la estética más bien. Entonces se hace con este tipo de cepillo, se tiene que hacer después de que termina el exudado del concreto y antes de que se endurezca lo suficiente como para no aceptar la marca. ¿Okay? El curado de la losa es un tema sumamente importante, tiene que ver con el mismo efecto del alabeo y en la pérdida de humedad en las capas superiores. Si esto no se completa y la humedad ambiental en donde estamos tiene por debajo, como regla general, por debajo del 70% de humedad ambiental, entonces es posible que el intercambio de humedad entre el pavimento y el ambiente sea muy alto y esto va a producir alabeos importantes. Entonces hay que hacer riegos de curado, preferiblemente con curadores que tengan marcadores de colores, marcadores que se vean claramente que son áreas que ya fueron curadas. Estos curadores, o sea, en teoría, la superficie del pavimento se puede curar con agua en inmersión, pero acuérdense que la vialidad está diseñada para evacuar el agua, entonces es un poco complicado mantener el agua sobre el pavimento. Entonces, por ese motivo, siempre se prefiere utilizar los aditivos curadores de base parafinada, generalmente, que son los mejores, pero son los más caros, sino por lo menos de bases acuosas. Luego, al final, después del curado, se hace el corte de la junta en un tiempo que se llama ventana de aserrado, cuando el fraguado de la losa ya tiene cierta dureza como para soportar la máquina. Hay diferentes tipos de máquinas de corte. En este caso estamos viendo una máquina de corte temprano, se llama Softcat, que esta máquina tiene rodillos grandes, carga mucho menos peso sobre la losa y permite cortes más tempranos. Esto nos da mucha ventaja. Sin embargo, por la naturaleza de la máquina, estos cortes son de muy poca profundidad. Si nosotros tenemos losas de espesores grandes, muy posiblemente tenemos que hacer un segundo corte, el cual ya no tiene la premura que tiene porque con este corte ya se garantiza prácticamente la debilidad de la losa y en la medida en que va ganando resistencia al pavimento, termina por agrietarse donde nosotros la debilitamos, ¿no? Y después con calma, no es olvidarse de este tema, sino que puede ser un poco más. Si el corte se puede hacer entre las 4 horas, 3 horas más o menos, y las 6 horas, el otro corte se puede hacer posterior a las 8 horas sin problema. Dentro de este corte se sellan la junta, sobre todo en los sitios donde hay posibilidades de infiltración de agua. El motivo de este sello de junta realmente es eliminar nada más la infiltración de agua. Entonces, y proteger, por supuesto, los pasadores de corte que están abajo, porque van a estar prácticamente en contacto con la intemperie. Entonces, si esto hay que hacerlo, las losas de geometría optimizada, las TCP, no necesitan estos sellos de junta porque las juntas son tan pequeñas que realmente no hay forma de que el agua entre, salvo que haya pluviosidades muy, muy grandes en los cuales sí es recomendable sellar para evitar que haya infiltración. Se coloca un cordón de respaldo en la parte del fondo, esta línea amarilla que está aquí abajo, y sobre esto con pistolas de calafateo se colocan unos elastoméricos epóxicos
que unen perfectamente a las paredes del concreto y permiten los desplazamientos, permiten el movimiento sin que se agriete aquí. Algunas experiencias peruanas, les hablé de la Avenida Venezuela, el año 1922, con una rudimentaria cercha vibratoria, se colocó sobre encofrados y se extendió todo el pavimento. La vía expresa se colocó con una pavimentadora, se llama Foam Riding Paver, una pavimentadora que va sobre la formaleta, los encofrados. Se colocaron pasadores de junta, pasadores de corte en la junta y se cortaron posteriormente. Se declararon y se cortaron. Estos son los métodos normales que hoy en día se siguen utilizando. Aquí podemos ver los pasadores de corte y vemos el extendido y también vemos mucha gente alrededor de la operación. Este es el intercambio vial Mansiche, de una obra que fue una obra por impuestos hecha por Pacasmayo en la ciudad de Trujillo. Esta obra ya tiene 10 años. El compromiso que nosotros teníamos era inclusive del mantenimiento de esta obra y hasta el día de hoy, en 10 años, nunca se nos ha llamado para hacerle mantenimiento. Yo, antes de la pandemia, tuve oportunidad de estar ahí. No hice una medición propiamente dicho, estaba prevista para hacerla este año, no se ha hecho por el tema de la pandemia, pero vamos a hacer una medición ya más científica, con más detalle. Pero el año pasado en la visita mía no tenía ningún defecto visible y no habíamos tenido la queja. Villa María del Triunfo, aquí en Lima, está, bueno, totalmente llena de pavimentos de este tipo, que son pavimentos de losas cortas optimizadas, en su mayoría también hay losas Ashton de concreto y tienen muy buen comportamiento. Ahí se nota mucha diferencia entre algunos, hay pocos pavimentos, pero definitivamente está en manos de la destreza de los constructores el que tenga un buen acabado. La vía expresa del Metropolitano fue una obra hecha con losas Ashton y está en perfectas condiciones hoy en día. Esta es la avenida Sánchez Cerro en Piura, tiene losa optimizada en el centro de la vía, ya tiene cerca de 3 años construida. Las calles auxiliares, calzadas auxiliares son de adoquines, está en perfectas condiciones. En algunos sitios, de acuerdo con estos taludes, ha habido una falla de talud y se han presentado unas grietas longitudinales de borde. Pero evidentemente el tema no es el pavimento ni el tráfico, sino la falla del talud. Sin embargo, muy buena experiencia y está en excelentes condiciones allá. Esta es la avenida Santi Esteban, también en Piura, hecha por Pacasmayo, sugerida por Pacasmayo y monitoreada por Pacasmayo. Y esta es la avenida Chulucanas, también fue una obra por impuestos del BCP y también, de acuerdo con Pacasmayo, se hizo en losas optimizadas, tiene ya 1 año de puesta en funcionamiento. Esta que les estoy mostrando aquí por último es la primera vialidad vecinal construida en el Perú totalmente en concreto. Es una vialidad que está hecha en losa optimizada con la modalidad que se llama ultra delgado. Este es un pavimento que tiene 12 centímetros de espesor. Se colocó directamente sobre el terraplén de la vía sin ninguna base granular. Las losas son pequeñas, son cortas, y lamentablemente nosotros sugerimos el uso de fibra, no se colocó fibra, pero tenemos que monitorearlo, ¿no? Sin embargo, por el tema de costo, ¿no? Sin embargo, es muy recomendable trabajar con fibra de este tipo de vía. Y esto es lo que les traje por hoy. Si ustedes tienen alguna pregunta, con muchísimo gusto se la respondo. Muchas gracias, Carlos. Tu exposición ha sido muy clara, muy interesante. Claro, no vamos a tener mucho tiempo para las preguntas porque nos hemos excedido un poquito en el tiempo, pero cualquier pregunta que no pudiera ser respondida de inmediato por el ingeniero Márquez, por favor la pasan al correo que ustedes tienen y automáticamente se le reenvía a él y se les da respuesta a ustedes de inmediato. Las preguntas que han llegado son las siguientes. ¿Cuál es la deflexión máxima que puede ocurrir por alabeo durante el día o la noche? En realidad eso no tiene valores máximos. Lo que hemos descubierto en algunos casos es que el alabeo más bien va a tener relación con las diferencias de temperatura
y va a tener relación también con la humedad. Y en muchísimos casos tiene mucha relación con los alabeos de construcción que se hayan permitido durante su construcción. Entonces, no hay un parámetro que digamos que este es el máximo, ¿no? De todos modos, los pavimentos rígidos se deben medir exactamente igual que los asfálticos, o sea, se van a medir por IRI, y este alabeo va a afectar indudablemente el IRI. Así que si podemos medir de alguna manera las exigencias de IRI de un pavimento asfáltico por el orden de 2 metros por kilómetro, como se exigen hoy en día en el Perú, tienen que ser cumplidas igual, de acuerdo con la velocidad de circulación del tráfico. Recientemente estamos incorporando al Ministerio de Transporte un estudio, el primer estudio que se ha hecho en el Perú sobre el IRI para pavimentos rígidos, y justamente ahorita en este momento está en revisión por parte del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, y esperamos que ellos nos hagan algunas observaciones para esos parámetros. Pero nosotros hemos propuesto los mismos valores del pavimento asfáltico. Otra pregunta es, se supone que el paño en donde se encuentra la carga es donde se debería mostrar la zona roja. Bueno, realmente las fórmulas son muy precisas. Las fórmulas matemáticas por las cuales se guían los elementos finitos, los modelos matemáticos, son muy precisas. Si ellos muestran la zona roja en esos sitios, es porque en esos sitios es donde se va a producir. Estas fórmulas han sido muy, muy validadas a lo largo y ancho del mundo, y la precisión es bastante buena. Si nosotros comparamos eso con los valores que nos da, por ejemplo, el OptiPave y el mismo ME Design de AASHTO, los valores y las magnitudes y los sitios donde aparecen los agrietamientos son siempre muy parecidos. De manera de que debemos confiar, y tenemos buenos elementos de juicio para confiar bastante en la forma como los programas de elementos finitos nos muestran estas zonas rojas. Realmente ahí es donde están las tensiones mayores. ¿Por qué no se usa acero en el concreto rígido? El pavimento rígido, como todos los pavimentos, no soportan carga. Ellos lo que hacen es disipar carga. Entonces, el motivo principal es que si nosotros vamos a hacer un puente, ustedes entienden, en el puente está lleno de acero, porque el puente sí soporta la carga. Pero ¿qué sentido tiene que nosotros, teniendo una base que la podemos construir homogénea, con una buena capacidad de soporte, vamos a favorecer el pavimento sin acero? El tema de costos es muy importante cuando habla de acero. Pero generalmente en todos los pavimentos asfálticos se construyen sin acero. Y se construyen sin acero porque lo que hacen es disipar las cargas, no soportarlas. En su experiencia, en su consideración, ¿cuáles son mejores, los pavimentos rígidos o los pavimentos flexibles? Los dos son los mejores. Yo creo que cada uno tiene un espectro, una zona donde tienen que funcionar. Si vamos a otros países donde se usa indistintamente uno u otro, la relación siempre es a favor del pavimento flexible, aproximadamente entre un 70-30 a un 80-20, donde el 70 y el 80 es el pavimento flexible y el 30 o el 20 es el pavimento rígido. Eso significa que hay nichos donde el pavimento rígido tiene sus ventajas y nichos donde no las tiene, ¿no? Una de las ventajas más grandes que tiene el pavimento rígido es el costo de mantenimiento, que es prácticamente cero en comparación con el pavimento asfáltico. Sin embargo, en algunos casos, no siempre, pero en algunos casos, el costo inicial es un poco mayor. Eso es lo que hace que de alguna manera se defina como pavimento rígido o pavimento flexible por separado, ¿no? ¿No se cuenta el diseño por temperatura? El diseño, el alabeo por temperatura se considera en el diseño. Ahí, como les dije, los programas lo consideran temperaturas promedio, temperaturas pico, inclusive por los diferentes pisos climáticos de una obra se tienen que variar los tramos homogéneos de acuerdo a la temperatura. Entonces sí se consideran. Hay que cargarlo sobre el programa, los programas lo cargan de diferente manera. Ahora, si vamos a analizar por AASHTO 93, AASHTO 93 no lo considera, y eso es uno de los errores que venimos nosotros cargando de atrás, cuando los cambios de temperatura afectan realmente el pavimento. Una gran ventaja del pavimento flexible es que se puede reciclar.
lo que no ocurre con el pavimento flexible, perdón, con el pavimento rígido. Bueno, realmente sí, el pavimento rígido también se puede reciclar. El proceso es distinto. Sencillamente con una fresadora se puede construir el RAP, el Recover Asphalt de un pavimento flexible, y se puede reutilizar como base asfáltica. En el caso de los pavimentos rígidos existen unos métodos distintos para triturar y convertir todo el pavimento digamos, en agregados también para una nueva base. Esa nueva base puede ser perfectamente estabilizable y se utiliza con mucha frecuencia. Realmente la calidad del material que se produce al reciclar un pavimento rígido es muy buena, excelente. Inclusive hasta mejor que el que se produce de un pavimento asfáltico. Pero el procedimiento es sencillamente distinto, pero sí se puede reciclar. No hay más preguntas. Cualquier otra pregunta adicional, ya saben ustedes, la hacen a través de internet. Muchas gracias, Carlos, por tu presentación una vez más. Y quisiera aprovechar para decir, precisamente refiriéndome a la última pregunta que han formulado sobre el reciclado de pavimentos rígidos. Como ustedes saben, el próximo 30 se inicia el 6º Congreso de Pavimentos del ILEF, y uno de los temas que se van a tratar es el del reciclado de pavimentos rígidos, cosa que bastante nueva. En el Perú prácticamente no se conoce. Yo he tenido oportunidad de conversar largamente con el expositor, que es el ingeniero Guillermo Tenox, que viene de Chile, que es un experimentado ingeniero con mucha experiencia en esto, ha hecho muchos trabajos y ensayos al respecto, y me ha explicado entretenidamente cosas que yo no sabía, de cómo se podía reciclar un pavimento en sitio de concreto. Esto me da a pie para invitarlos a no dejen de participar en lo posible en este congreso. Es un congreso que se dicta, empieza el lunes 30 en la tarde y a las 4 de la tarde, y después sigue el miércoles, el viernes también a las 4 de la tarde, y el sábado 5 en la mañana. La información la tienen en la página web, y a todos los que se han inscrito en estas conferencias les hemos enviado la información necesaria para que los que quieran participar puedan inscribirse. Eso es todo lo que les puedo decir. Una vez más, muchas gracias. El jueves nos vemos nuevamente con la última conferencia antes del Congreso, y finalmente les pasamos un pequeño video que les recomiendo se queden unos segundos para poderlo ver. Nos vemos el jueves. Hola, te queríamos presentar el Tercer Congreso Nacional de Pavimentos, Sexto Congreso de Pavimentos Asfálticos y Tercer Congreso de Pavimentos Rígidos. En esta oportunidad, nos reuniremos de manera virtual, deseando que su experiencia en nuestra plataforma sea muy agradable e ilustrativa. Una vez dentro del menú principal de nuestra plataforma, usted encontrará 3 módulos: módulo de informes, módulo de sala de conferencias y módulo de stands. En el módulo de informes, usted encontrará toda la información del Congreso, tanto unas pequeñas palabras de bienvenida, el programa del Congreso y toda la información de los conferenciantes y sus exposiciones. En el módulo de sala de conferencias podrá visualizar en vivo y en directo cada una de las conferencias que se dictan durante el Congreso, así como realizar sus preguntas al finalizar cada conferencia. En el módulo de stands, usted podrá ingresar y ver cada uno de los stands de las empresas patrocinadoras que han logrado hacer realidad este Congreso un año más. Dentro, podrá conversar con el representante de cada empresa, haciendo las preguntas que estimen necesarias.
Es importante tener en cuenta que las conferencias son interactivas y en vivo solo los días y a las horas programadas. Luego, se podrán visualizar en diferido a cualquier hora durante la duración de la plataforma. De igual forma, sucederá con la interacción en los módulos de stands. Al término del Congreso, se otorgará un certificado de constancia de haber participado en el Congreso. Esperamos su participación y sea bienvenido a nuestra familia ILIEF.